Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren recibir hoy una palabra de bendición? Amén. Prepare su mente y su corazón y diga al Señor, háblame, háblame, Señor. Hoy vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Primer libro de Reyes. El título del mensaje de hoy es Los hoyos de la vida. Los hoyos de la vida. Primer libro de Reyes 19, 9 dice, en la Nueva Traducción Viviente, allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Bueno, mire que en lo oscuro y profundo del bosque un hombre revive el episodio violento en el que perdió a su familia, a sus amigos, a sus conocidos, a su comunidad. Toda la perdió. Quedó confinado a la soledad y a refugiarse en los hoyos que cavaba en tierra cuando sentía la presencia cercana de su terrorífico enemigo. Entonces allí estaba, hacía hoyos en la tierra y se metía cuando sentía que le podía pasar lo mismo que le pasó a toda su familia y a toda su comunidad. Muchas veces cuando dormía se levantaba espantado con pesadillas en las que huía perseguidos por hombres que lo querían matar. Y antes de meterse en el hoyo, ponía trampas, lanzaba flechas contra cualquiera que pudiera atacarlo. Muchas veces él se unía con el sonido de sollozos y lamentos al nostálgico canto de la selva amazónica que como una sinfonía se escucha producido por el canto de las aves y el sonido de miles de animales salvajes y de los arroyos, de los ríos que corren por el Amazonas. Y él se unía con su canto, con su nostalgia, con su sollozo, con su gemido en medio de su soledad. Pero de este hombre que les hablo, de quien les hablo hoy, ya no volverá a escucharse su caminar por el bosque ni su sollozo suspiro solitario, porque fue hallado muerto. La semana antepasada, fue hallado muerto en su hamaca junto a la choza en la que él chozas que construía allí en medio de la selva. Era el último sobreviviente de su comunidad perteneciente a una etnia desconocida. El indígena conocido como indígena Tanaru o indígena del hoyo vivió aislado durante cerca de 3 décadas en el estado brasileño de Rondônia, en la frontera con Bolivia. Lo llamaban el hombre del hoyo, dado que pasaba la mayor parte de su vida, de su tiempo escondiéndose o resguardándose en agujeros que él mismo cavaba sobre la tierra. Durante décadas en las que su territorio fue atacado y en las que mataron a sus amigos y familiares, él se resistió a cualquier intento de contacto por parte de personas ajenas a su mundo. Cuando lo encontraron ya estaba en estado de descomposición, ahí en su hamaca, ¿sí? Y se desconoce su edad. Pero ¿se imagina usted una persona solitaria viviendo casi 3 décadas después de que le mataron a su familia, a sus más allegados y conocidos? Pero aún así pudo vivir. ¿Se imagina usted los sueños, las pesadillas, el estrés postraumático, el pensar en su familia, en sus conocidos, aquel hombre solitario? ¿Sí? Y traje esta historia real de este indígena en el Amazonas para ilustrar que yo creo que todos nosotros en algún momento hemos estado en algún hoyo de la vida, ¿cierto? En algún momento, cavando hoyos. Hemos vivido tiempos en los que podríamos tener el calificativo la mujer del hoyo, el hombre del hoyo, ¿sí? Como dice por ahí la gente, en la olla. Está en la olla, ¿cierto? Y hay hoyos en los que nos metemos voluntariamente, pero hay otros hoyos en los que de alguna manera nos vemos atrapados por la vida, ¿cierto? En los que decimos, yo no estaba buscando esto, yo nunca me imaginé esto, ¿cierto?
pero ahí está en ese hoyo. Y el indígena del hoyo cavaba sus propios hoyos en los que meterse, y en algunas ocasiones cavamos los hoyos en los que quedamos atrapados. Por ejemplo, hay un hoyo que es el hoyo de la improductividad. Y encontramos en San Mateo capítulo 15, el verso 18, dice: pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Entonces es el hoyo de la improductividad. Este hoyo es el hoyo del temor, el miedo a emprender, el miedo a salir, a trabajar, el miedo a enfrentar las circunstancias, a enfrentar los problemas, a afrontar las adversidades. Con esos temores, entonces no podemos salir, no podemos tener éxito, porque el temor nos tiene atrapados. La mala actitud, la queja, la murmuración, ¿sí? En ese hoyo se vieron atrapados los israelitas cuando iban atravesando el desierto rumbo a la tierra prometida, ¿sí? Y este es un hoyo en el que voluntariamente o por nuestro temor, por nuestra falta de fe, por nuestra forma de hablar negativa, nos metemos en ese hoyo, ¿sí? Pero hoy la gracia y la misericordia de Dios, quiere Dios que salgamos de ese hoyo. Si usted se encuentra en este hoyo, es el momento de salir. Es la mala actitud, la queja, la murmuración, cuando nosotros nos quejamos, cuando maldecimos, ¿cierto? No solo con las palabras populares que sabemos que es maldecir, ¿cierto? Sino también con las palabras de simplemente decir mal, dudar de la voluntad de Dios, dudar de la bendición de Dios, dudar de que el Señor nos puede sacar en victoria, nos puede levantar. Es el hoyo de la mediocridad, ¿sí? Es el hoyo de la falta de previsión financiera. Cuando hablé acerca de la serie sobre finanzas, también la falta de previsión financiera nos puede llevar a un hoyo de eso, ¿sí? Y esto lleva a vivir, hay un dicho que dice sin pena y sin gloria, pero yo digo con pena y sin gloria, ¿cierto? Cuando está uno en ese hoyo, metido en ese hoyo, está con mucha pena y sin gloria. Por alguna de estas circunstancias, Jonás se vio sorprendido en una clase de hoyo nauseabundo. Dice en Jonás capítulo 2, el versículo 6, dice en su oración: me hundí hasta las raíces de las montañas, me quedé preso en la tierra cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Entonces vemos que aún en medio de las consecuencias por la desobediencia a Dios, hay salida a través del arrepentimiento y siempre hay esperanza, ¿sí? Aquí estoy hablando de hoyos en los que nos metemos voluntariamente, ¿cierto? En los que sabiendo que no debíamos hacer esto, lo hicimos, ¿cierto? Por ejemplo, el hoyo de la enfermedad, en los que sabiendo que no debíamos comer ciertas cosas, acudíamos a esa comida, ¿cierto? Y luego vino la enfermedad. Son hoyos en que voluntariamente uno se mete, pero hoy quiero decirle que la misericordia de Dios es tan grande que aun cuando voluntariamente, como el indígena, nos hemos metido en esos hoyos, cuando clamamos como hizo Jonás, Dios lo salvó del vientre del pez que se lo tragó, lo sacó de aquel lugar nauseabundo. Amén. Y la misericordia de Dios es tan grande que salió por la boca del pez y no por la otra parte, pero salió Jonás y allá fue el pez y lo vomitó en las playas de Nínive para que se cumpliera el propósito del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Dios siempre, su gracia, su amor y su misericordia está. Amén. Ahora hay otros hoyos en los que nosotros no tenemos la culpa de vernos atrapados ahí, alguna situación de prueba, alguna situación, ¿sí? Pero también está el hoyo de la adicción. Ese es un hoyo terrible de tormento, las adicciones.
El indio solitario corría a meterse al hoyo cuando se encontraba bajo estrés, se sentía amenazado, ¿sí? Entonces inmediatamente él estaba fuera del hoyo buscando comida, atrapando animales, mirando en medio de lo solitario de su vida allí, pero cuando de pronto escuchaba algún ruido, algún avión que pasaba por ahí, ¡fum!, corría al hoyo, ¿cierto? Cuando sentía estrés, corría al hoyo. Y es que la adicción se aprovecha de los momentos de soledad. La adicción se aprovecha de los momentos de ansiedad, de los momentos de estrés, ¿sí? Cuando no lo produce ella misma, entonces en algún momento de algún problema, alguna situación, entonces ahí ataca la adicción para volver, ¿sí? Es cuando se corre al hoyo del alcoholismo, de la comida, de las relaciones tóxicas, ¿sí? Cuando se siente la soledad, yo no puedo soportar esta soledad, vamos a buscar, si se terminó una relación, hay que buscar rápidamente la otra, ¿cierto? O la comida que hace daño, la comida chatarra, ¿cierto? O la comida, porque muchas veces en medio de la soledad o del estrés se puede uno refugiar en la comida, ¿sí? Así no sea comida chatarra, pero bueno, se refugia en la comida y entonces hay adicción a la comida también. Las adicciones son un hoyo también terrible donde la gente, y hay otros tipos de adicciones tremendos donde la gente siente que no puede salir, que no puede vencer, que no puede, que está atrapado por esa adicción. Pero hoy mi mensaje es un mensaje de esperanza, que en Jesús, a través de la oración, a través de la búsqueda del Señor, podemos salir de esos hoyos en los que nos encontramos, amén. Podemos encontrar gracia, bondad y misericordia para encontrar el socorro del Señor. Alaba al Señor. Les decía que hay algunos hoyos en los que no necesariamente son culpa nuestra, como el hoyo del dolor por un hijo u otro ser amado, ¿cierto? Como la mujer que sin su culpa el hombre le es infiel o viceversa, ¿cierto? Porque muchas veces sucede que cuando un hombre o una mujer es infiel, entonces dice, es por tu culpa, tú tienes la culpa, por eso fue que yo busqué otro, por eso fue que yo busqué otra, ¿cierto? Pero muchas veces no es así, ¿sí? Entonces hay hoyos en los que también se puede encontrar una persona y además es acusada y además es señalada. Cuando Job estaba enfermo, sus amigos, en lugar de venir a consolarlo, vinieron a decirle, no, tú has pecado, Job, tú has fallado, Job, y por eso te vino esta maldición, Job. Y Job sufría, no solo por su enfermedad, no solo por toda la situación que le sobrevino, sino porque sus amigos estaban ahí acusándolo, ¿cierto? Entonces, esos hoyos que nosotros no buscamos entrar en ellos, pero nos vemos atrapados, el hoyo de la soledad, ¿cierto? Cuando muere ese cónyuge. Escuché la historia de un hombre que vivió tantos años con su esposa y luego ella murió y él quedó solitario. La soledad lo agobiaba. Después de haber tenido una vida diferente, bien, económicamente, y luego se encuentra manejando taxi, ¿sí? Manejando un taxi en la ciudad, tratando de alguna manera sobrellevar esa soledad, ¿sí? Son situaciones en las que una persona puede entrar en una soledad por algún motivo diferente a ser la culpa de la persona, ¿cierto? Es un hoyo. Es el hoyo también de la confusión, cuando viene confusión, cuando no hay claridad, cuando hay incertidumbre, ¿sí? Del futuro. El hoyo de la esterilidad, como Ana. ¿Recuerdan a Ana? Que Ana entró en depresión, no comía, porque no podía tener hijos. Para una mujer judía el no tener hijos, eso era totalmente frustrarse, su proyecto de vida, su sentido de vida estaba en sus hijos. Para las mujeres, no solo las judías en la edad antigua, ¿sí?
Ese era como el sentido, el propósito de una mujer. Ana entró en depresión, además que dice que el esposo tenía otra mujer que se llamaba Penina. Sí, hoy he escuchado que le ponen Penina a la mascota. ¿Sí han escuchado? Entonces, la otra esposa de su esposo, la otra mujer, ustedes saben que en el tiempo antiguo legalmente las mujeres, los hombres podían tener varias esposas, ¿sí? Entonces, el Cana tenía otra, si era el esposo de Ana, no era el Cana, ¿sí? Bueno. Sí era el Cana, gracias. Entonces, aquella mujer, Penina, llama, usted sí ve, yo sí le doy hijos, usted es estéril, usted... ¿Por qué? Porque también sentía envidia, porque dice la Biblia que el Cana amaba mucho a Ana, aunque no le podía dar hijos. Entonces la otra pues sentía envidia de que la amara. Entonces decía, yo sí le doy hijos a mi esposo, ¿sí? Yo sí, en cambio tú no puedes. Y estaba en el hoyo. Ana entró en depresión. Dice la Biblia que no comía. Dice que estaba muy triste. Y en medio de su tristeza, Ana sabe cómo salir del hoyo. Fue y derramó toda esa tristeza, fue a la casa del Señor y oró y lloró y le pidió al Señor que le diera hijos, ¿sí? Y tuvo tal fe Ana que cuando se paró de la oración, aunque no estaba en embarazo, sabía que no estaba en embarazo, pero ya Ana por la fe decía, yo sé que Dios ha escuchado mi oración. Se fue, dice la Biblia, contenta, y al poco tiempo Ana quedó embarazada y dio a luz a su hijo Samuel, el gran profeta Samuel, porque Dios cambia nuestra tristeza y Dios cambia nuestro lamento en baile. Amén. Es lo que hace el Señor. Pero Ana estaba en el hoyo de la depresión, en el hoyo de la ansiedad, de la tristeza. También está el hoyo de la enfermedad. En un momento encontramos al rey Ezequías que se enfermó de los pies, dice la Biblia. Y entonces viene el profeta Isaías, Dios le dice al profeta Isaías, dile a mi siervo Ezequías que ponga las cosas en orden porque él ya va a morir, ¿sí? Llegó su tiempo. Y entonces dice la Biblia que Ezequías empezó a llorar y a decirle, Señor, acuérdate que yo te he seguido, Señor, dame vida, no permitas que muera en esta enfermedad. Y cuando el profeta iba saliendo, Dios le dijo, ve, devuélvete y dile a mi siervo Ezequías que yo lo sano de la enfermedad y que yo lo levanto y que yo le doy vida. Amén. Entonces Dios es el que nos saca también del hoyo de la enfermedad. Dios es el sanador. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es el sanador? Amén. Aunque el médico tenga un diagnóstico, si usted ha ido al médico y el reporte no es alentador, pero usted declare la palabra, diga el Señor es mi sanador, yo creo, yo alabo a mi Señor, porque Ana también, después de que oró y se fue, ya no estuvo más triste, sino que estuvo contenta. Entonces, después de que uno derrama su alma delante de Dios, hay oración de clamor, pero luego oración de acción de gracias es una oración de fe. Yo creo que el Señor ha obrado. El hoyo de la enfermedad, una enfermedad crónica, una enfermedad que hace sufrir, es terrible ese hoyo de la enfermedad. Uno no se da cuenta cuán valiosa es la salud hasta que se encuentra bajo una situación de enfermedad. A veces cuando se está joven o cuando uno está sano, uno da todo por hecho y no dice que, se preocupa por cosas que no debiera preocuparse. Cuando se enferma uno dice, pero yo ¿por qué me preocupaba por estas cosas insignificantes? ¿Cierto? Si la salud es tan valiosa y ahora me doy cuenta que me hace falta la salud, puede uno decir en un momento de enfermedad. Pero bendito sea Dios para los creyentes, los que tenemos la fe, el Señor es más poderoso,
Él es el médico de los médicos, amén. Él es el sanador, Él es el que nos levanta y nos rescata. Y mire que en un momento de gran agotamiento físico y emocional, Elías cae en el hoyo de la depresión también. Y quiero ir al primer libro de Reyes, el capítulo 19, versículo 8. Primer libro de Reyes, dice: entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y durante 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. ¿A dónde se metió? A un hoyo, ¿cierto? A una cueva. Se metió allá a ese hoyo. ¿Y de dónde venía? Primero se había acostado debajo de un árbol, venía huyendo de Jezabel, que lo quería matar, agotado, deprimido, y se acuesta debajo de un árbol y dice: Señor, mátame, yo ¿para qué quiero la vida? No soy mejor que mis padres. Y allí duerme, el Señor lo levanta, le da comida, le da agua, le dice: bebe, come, y él come, y luego se levanta y corre hasta aquí, hasta esta cueva, vuelve, se mete a la cueva. Dios trata de sacarlo de la depresión diciéndole: come, bebe, sí, descansa, duerme, pero él vuelve otra vez, ¡fum!, a la cueva, ¿sí? Y dice que pasó la noche allí. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Y ahí es donde el Señor pregunta, cuando uno está metido en la cueva: ¿qué haces ahí? ¿Qué haces en la depresión? ¿Qué haces en la ansiedad? ¿Qué haces en la incredulidad? ¿Qué haces en el temor? Levántate, sal de esa cueva, te dice el Señor, porque yo tengo camino, yo tengo días buenos, días soleados, días bendecidos adelante para ti. Tengo bendición, dice el Señor, amén. Y lo que Dios le dice a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Porque la cueva o el hoyo es estar debajo de los problemas, ¿sí? Es estar debajo de los problemas. Esa es la cueva y el hoyo. Y entonces el Señor le dijo: sal, versículo 11, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña, porque la montaña es estar por encima de los problemas, amén. La cueva es estar por debajo, pero la montaña es estar arriba. ¿Y sabe cuál es la montaña? El monte de Dios, el monte de la oración, el monte de la fe. Allí fue donde subió al monte Moisés. Y dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel estaba en pelea con Amalek y había esa batalla, entonces Moisés levanta sus manos en el monte y Israel empieza a ganar la batalla, a pelear contra sus enemigos y a derrotarlos. Pero luego Moisés se cansa y baja los brazos y el enemigo empieza a ganar terreno. Y entonces Moisés trataba de levantar los brazos, pero estaba ya muy cansado y se le bajaban los brazos. Entonces Aarón y Hur toman una piedra cada uno, se sientan al lado y llegan y toman los brazos de Moisés, cada uno, y levantan los brazos de Moisés hasta que así tuvo fuerzas, hasta que Israel derrotó al enemigo. Y yo creo hoy Dios nos llama a ir al monte de la oración. Hoy Dios nos dice: no te quedes en la ansiedad, no te quedes en la depresión, no te quedes en el estrés, no te quedes en la incredulidad, en el lamento. Levántate, sal de la cueva, sube al monte y allí es donde debes estar, porque allí es donde yo te voy a dar la victoria. Saldrás de ese estado de ansiedad y tendrás paz. No la paz total, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es la verdadera paz que recibimos del Señor. Amén. Y entonces, por encima de los problemas. El versículo 11 dice que mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto.
Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? O sea que Elías no quería salir de la cueva. No quería. El Señor le dice, ya leímos que el Señor le pregunta: ¿qué haces aquí? ¿Cierto? Y el Señor le dice: sal y ve a la montaña. Y Elías no quería. Entonces el Señor trae ¿qué? Un viento tremendo que aflojó las rocas, fuego, pero nada, Elías estaba allá en la cueva. Ni así salía con el terremoto, con el viento. ¿Sí? Y entonces el Señor vuelve y le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sí? Cuando viene el viento suave, la presencia de Dios, es cuando Elías entonces se tapa el rostro y se da cuenta: ahí está la presencia de Dios. Dice que él volvió a responder, es decir, que ya había respondido esto: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Por eso era que estaba deprimido Elías. Era la copa que llenaba, era la gota que llenaba el vaso. Y estaba triste. Y solo yo he quedado, dice. Y a veces nosotros también decimos: Señor, es que a mí es como el que me pasa esto, parece que es a mí. Todas las demás personas como que están mejor, pero como que yo soy el que vivo esta situación, solo a mí. ¿Por qué a mí, Señor? Y era lo que Elías decía: Señor, solo yo he quedado, Señor. ¿Sí? El verso 15 dice: entonces el Señor le dijo: regresa por el camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea el rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Belmeola, para que tome tu lugar como mi profeta. Dios nos llama, nos saca de la cueva, porque nos queda mucho que hacer para Dios. Amén. Nos queda mucho que hacer para Dios. Así que no nos quedemos en la cueva, enfermos, deprimidos. Hay mucho que hacer para Dios. Y Dios nos va a renovar las fuerzas, y Dios nos va a renovar la salud. Dios dice: yo tomo tu carga y tú tomas mi yugo. Lleva mi yugo, dice el Señor. Amén. Yo te renuevo las fuerzas. Los muchachos se fatigan, se cansan, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Amén. Se levantarán en victoria. Aleluya. Entonces, tenemos trabajo. Hay unos hijos, hay unos nietos que ver crecer. Amén. Hay una obra que tenemos por delante para Dios, para ayudar a otras personas. Vamos a creer, dice el salmista: no moriré, sino que viviré. Mira la hermosa canción que estábamos cantando, ahorita la vamos a cantar. Yo sé que viviré para contar. Yo contaré los testimonios, yo contaré la gloria de Dios. Yo creo que el Señor nos saca, nos levanta de allá de esos hoyos, amén, y nos levanta en victoria el Señor. El verso 18 dice: sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Elías pensaba que era solo él el que quedaba. El Señor le dice: no, Elías, yo me he reservado 7,000 que no han doblado las rodillas ante Baal, que no lo han besado. ¿Sí? Y a veces decimos: solo yo, Señor, solo a mí me toca. No, hay muchos creyentes también en el mundo que pasan pruebas y dificultades, que lloran, que están en la brecha orando, clamando, que están pasando por pruebas y sufrimiento, ¿sí? Pero la fe nos mantendrá arriba, la fe nos levantará en medio de esa situación. Cuando confiamos en el Señor, vamos a contar el testimonio. Eso será para contar los testimonios del poder de Dios. Amén. Y yo quiero terminar mi mensaje hoy con el Salmo capítulo 40, el versículo 1 al 3.
La Nueva Traducción Viviente dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara y se fijó en mí y oyó mi clamor. Necesitamos ¿qué? Ser pacientes. Amén. Oramos paciencia. No voy a meterme en el hoyo de la queja, de la murmuración, de estar hablando. No voy a meterme en ese hoyo. Voy a hablar en fe. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso, de la cueva, del hoyo, de ese hoyo de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Tenemos que ir caminando aunque haya lodo, aunque estemos en el fango, aunque estemos ahí, pero tenemos que sacudirnos, amén, y tenemos que seguir caminando, porque a medida que caminemos el Señor estabilizará nuestros pasos, amén. Y dice: me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. Entonces contamos de las maravillas, vamos a contar los testimonios. Para los cristianos es diferente la cosa. Para el que no tiene fe, hay un diagnóstico médico o hay algo que dijo un experto y ya, entonces las personas pueden deprimirse y pueden quedarse en el hoyo. Pero para los que tenemos fe, aunque vayamos al hoyo, nos vamos a salir de ese hoyo en el nombre del Señor, amén. El hoyo de la enfermedad, no sé por qué hoyo estés pasando hoy, alguna situación legal, alguna situación difícil, algún pecado, alguna adicción, no sé qué hoyo, qué lodo. Dice la Biblia que a Jeremías lo metieron en una cárcel y era una cisterna, un jagüey, una cisterna, un pozo, y dice que estaba seco, no tenía agua, pero en lo profundo había fango, sí había barro, y cuando metieron a Jeremías allí, entonces dice que el fango lo cubrió, ¿cierto? Se llenó de fango y allí estaba Jeremías. Empezó a clamar. Hay una oración de Jeremías, ustedes la pueden buscar, y él clama: ten misericordia, Dios mío. Y entonces Dios mueve a alguien porque no había pan tampoco. Jeremías estaba destinado a morir en ese hoyo, en ese fango, ¿cierto? Estaba destinado a morir allí Jeremías, pero Dios obra y hace que saquen a Jeremías de ese lugar, de ese fango, amén. Por eso el salmista aquí dice que Dios nos saca de ese lugar, de ese hoyo en el que nos hemos metido por alguna razón, el que nos hemos visto atrapados, no sé cuál sea la razón. Yo lo que quiero decirte hoy es: levántate en fe, levanta tus ojos al cielo, sube al monte de la oración y vas a recuperar la fe y vas a echar fuera la depresión, la ansiedad, el estrés, la duda, la incredulidad, la incertidumbre, porque en el secreto de Dios es que encontramos paz, tranquilidad, encontramos seguridad y encontramos fe, la fe que nos levanta por encima de nuestros problemas, amén, y podemos tener la victoria. Alabado sea el Señor. Hay que volver a la palabra, hay que escuchar la voz de Dios, no la voz del enemigo que dice: te vas a quedar en ese hoyo, de ahí no sales, no crea. La ciencia dice que eso no tiene para atrás, no tiene de vuelta. Esto dicen y viene el enemigo, ¿cierto? El enemigo oportunista, como la canción que vamos a cantar. Él es oportunista. Él llega y pone carnada muchas veces, y luego cuando una persona cae en el anzuelo, entonces le dice: ya no hay nada que hacer. Si ya para qué vas a la iglesia, eso no, tu problema no tiene solución. Pero es cuando el Señor, nosotros vamos a escuchar en la voz del Señor, como le dijo a Elías: sal de la cueva y sube a la montaña, porque te tengo todavía trabajo, todavía hay vida por delante, todavía hay cosas que hacer y no vas a morir aquí en esta cueva. Mira la gloria que venía para Elías. ¿Sabes qué? No iba a morir en la cueva, en el fango, sino que Elías iba a ser levantado en carros de fuego para el cielo, para la gloria de Dios, amén. Entonces mira, muchas veces nos encontramos en una cueva, en un hoyo, y pensamos que ya no hay
salida que no hay nada que hacer, pero todavía quedan adelante carros de fuego, queda adelante la gloria de Dios para nosotros, grandes bendiciones y milagros, y tenemos que creer, amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a la montaña de la oración. Yo te invito, empiece a orar, porque con la oración derrotamos el temor. Con la oración derrotamos los pensamientos negativos. Con la oración, con la declaración de la palabra de Dios, derrotamos toda esa negatividad, todas las voces que no nos dejan oír la voz de Dios. Vamos a callarlas, vamos a escuchar la voz de Dios. Y es con la oración que uno es restaurado, que uno es levantado. Yo he escuchado miles de testimonios, muchos testimonios desde que soy cristiano, desde niño, de sanidades, de restauración, de milagros, ¿cierto? Situaciones de depresión, y he visto cómo el Señor, ayer esa canción que cantábamos, yo sé que viviré para contar las maravillas del Señor. ¿Sabe quién compuso y quién canta esa canción? Un joven hijo de pastores que se apartó del Señor y se fue al mundo del rock, de lo satánico, del rock satánico, se fue al mundo de las drogas, del vicio, de la promiscuidad sexual. Y esos padres, pastores, cómo sufrían, cómo lloraban, cómo derramaban lágrimas por ese hijo delante del Señor, clamando. Y Satanás venía a decirles, no, eso ya, que mírenlo cómo está. Y veáis que cristiano es que ustedes le enseñaron la palabra. Y mírenlo a dónde está eso, para que oren más. Sí, pero ellos siguieron orando y declarando la palabra, y este joven volvió al Señor, y míralo ahora cómo canta de maravilloso y declara la palabra del Señor, y es un salmista con una unción tremenda, y ahora tiene este ministerio. Tal es Roberto, y le sirve al Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos saca del hoyo. ¿De dónde sacó Dios a este joven? De allá del mundo de la promiscuidad, de la música satánica, de esa vida, pero de allá lo rescató el Señor. Así que no podemos quedarnos en el hoyo del no se puede, del no hay nada que hacer, porque nada es imposible para el Señor. Amén. Todo es posible para el que cree. Y los que reciban esta palabra digan amén. Y póngase de pie y vamos a cantar esta canción que compuso Tal es Roberto, que canta Tal es Roberto. Después de haber estado en ese mundo, allá, el Señor lo sacó de ese lugar. Y no sé qué hoyo, si es el hoyo de la adicción, si es el hoyo de las relaciones afectivas que hacen daño, de adicto a relaciones que hacen daño. El Señor quiere sacarte de ese hoyo, no importa cuál sea la situación. Levanta tus manos y dile: aquí estoy, Señor. Señor, he estado en el hoyo tal vez del estancamiento, en el hoyo de la indiferencia, de la pereza, de la pasividad. Señor, cualquier hoyo, Padre, en que quienes están ahora, Señor, escuchando, quienes van a escuchar esta palabra a través de internet, quienes estamos aquí escuchando, Señor, esos hoyos, no sé cuál hoyo, tú sabes, Señor, el hoyo en que cada persona puede estar, Señor. Padre, pero tú eres el Dios que nos levantas, el que nos das la palabra, el que nos dices que salgamos de esa cueva, Señor, que vayamos al monte de la oración. Desde ese monte vamos a declarar la palabra, vamos a declarar vida sobre los huesos secos. Desde ese monte vamos a declarar las promesas de Dios. Desde ese monte vamos a declarar, vamos a creer. Dios es el que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Oh, gracias, Señor. Levanta tu adoración al Señor. Tú me levantas, Señor, de toda